Muchísimas gracias por estar acá. Ustedes saben que nos reúne William Shakespeare, 450 años del nacimiento de Shakespeare, que abren, a partir del 23 de abril, abren un trienio en realidad, un trienio de festejos y de celebraciones y de exposiciones, puestas en escena, ediciones, muestras, etcétera, que en principio se extiende hasta el 2016, porque 23 de abril del 2014 se cumplen 450 años del nacimiento de Shakespeare y el 3 de mayo del 2016 se van a cumplir 400 años de la muerte de William Shakespeare. En Buenos Aires el arranque se da con el cuarto festival Shakespeare Buenos Aires, cuyo director Patricio Orozco está aquí, y dentro del festival largamos con esta serie de charlas donde vamos a invitar a grandes directores que han puesto en escena obras de Shakespeare, y hoy está con nosotros Gabriel Chamé Buendía, que me imagino que todos vieron Otelo. Sí. Si alguno no lo vio, lo tiene que ver porque es una maravilla el espectáculo realmente. Y por otro lado, algo que me parece sumamente interesante, digamos, vamos a tener todos los meses, a partir de un acuerdo entre la Escuela Shakespeare de Buenos Aires y el área de investigaciones en ciencias del arte del Centro de la Cooperación, vamos a tener todos los meses una reunión con un gran director. El próximo mes va a estar Ricardo Bartiz, que si ustedes no han visto La máquina idiota, tienen que ver La máquina idiota. Y luego Emilio García Güevi, luego Carlos Rivas, luego etcétera, etcétera. ¿Por qué digo todo esto? Porque antes de darle la palabra a Patricio Orozco y antes de empezar con la entrevista a Gabriel Chamé Buendía, yo les quería pedir, vamos a grabar para hacer un libro sobre cómo los argentinos, digamos, se apropian reescriben, adaptan a Shakespeare. Entonces, la dinámica sería, si están de acuerdo, que nosotros hagamos las primeras preguntas, más o menos los primeros 40 minutos, y después abrimos a las intervenciones de ustedes por si alguno quiere preguntar algo o hacer alguna observación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Les parece bien? Bueno, yo lo primero que les voy a pedir, en homenaje a Shakespeare, en homenaje a Gabriel Chamé Buendía y en homenaje a Patricio Orozco, es un aplauso, porque la verdad que estamos muy contentos. Yo no quiero ser muy formal, pero le doy sí la palabra a Patricio Orozco. Bueno, gracias. Bueno, gracias por venir. Esta actividad es una unión entre las actividades del Festival Shakespeare relacionadas con la educación, que hemos tenido bastantes el fin de semana anterior y van a seguir el próximo fin de semana con una videoconferencia con Stanley Wells, con un taller para actores, que viene un profesor del Teatro Globo de Londres a dar un taller para actores, y una última videoconferencia el sábado con Richard Twinman, que es director de la Royal Shakespeare Company y que va a hablar sobre Shakespeare y su ciudad natal, que es Stratford, y su vida ahí, su infancia y sus últimos años. Así que bueno, están invitados a ir a la página del festival, que es festivalshakespeare.com, y poder reservar su lugar. Y como bien decía Jorge, hemos hecho un convenio con el Centro Cultural de la Cooperación y la Escuela Shakespeare Argentina, en el cual todos los segundos martes de cada mes, ¿verdad? Los segundos martes de cada mes a las 7 de la tarde nos vamos a reunir aquí, o bueno, no sé, o en el Obelisco. Sí, el próximo en el Coliseo. Ya arreglamos, alquilamos el Coliseo. Sí. Así que bueno, la idea es un poco indagar con los directores argentinos, como decía Jorge, cómo nos apropiamos de Shakespeare. Hay un trabajo muy grande por hacer en relación a Shakespeare y Latinoamérica. El festival es el único festival de Latinoamérica. Y también hay mucha curiosidad del mundo sajón, llamémoslo así, por ver qué pasa con Shakespeare y los latinos. En el último viaje que hice, que estuve ahí reunido con mis profesores,
en la Royal Shakespeare Company me planteaban justamente qué nos llega a nosotros, porque con las traducciones se pierde la música, los juegos de palabra, muchos chistes que se hacen, y los que yo, de alguna manera, para defender un poco el latinaje, les planteaba que quizá nos llegan los personajes, pero hay muchos personajes que son latinos en Shakespeare. Están Romeo y Julieta, está, bueno, en fin, Julio César, quiero decir, todos los italianos son todos latinos, hay muchos franceses, entonces quizá no tengamos la melodía y el nivel poético que se pueda llegar a tener con los textos originales, pero el espíritu y la sangre es algo que podemos aportarle también desde este rincón del mundo. Así que, bueno, agradecerle muchísimo a ustedes por el espacio que le dan al festival. Solamente una cosita para arrancar. Dale. Que es que Otelo este año cumple 410 años, porque la escribió en 1604, la escribió posterior a Hamlet. La curiosidad es que Hamlet es un personaje que está dudando todo el tiempo, y a la próxima obra que escribió es Otelo, que es un ejecutor nato, no duda nada, va y cuando pesca que la mujer podría estar engañándolo, así que arrancamos. Vamos. Sí. Bueno, Buenas tardes. Aquí estamos, yo quiero decir que estamos con verdaderamente uno de los genios del teatro argentino, que discípulo, las cosas, yo siempre digo que las cosas hay que decirlas, no vamos a esperar a que se muera para empezar a decir que era un genio, ¿no? Claro. Que es lo que se suele hacer en Argentina, ¿no? Toquemos madera, ¿no? Obviamente. Yo lo que quiero decir es que discípulo de Ángel Elizondo, fundador e integrante de el Club del Clown, el mítico Club del Clown, junto a Batato Barea, Guillermo Angelelli, ¿no? Entre otros. Integrante del Cirque du Soleil, ¿no? Hiciste temporada con el Cirque du Soleil muchos años, ¿no? Además un shakespeariano que va más allá de Otelo, porque ha hecho varios espectáculos, y yo estuve revisando mis apuntes y está Las hijas del Rey Lear, Trabajos de amor perdidos, ¿no? Ya de principios de la década del 90, ¿no? Los dos hidalgos de Verona, ¿no? Otelo, pero además actuaste Cuento de invierno, dirigido por otro director, ¿no es cierto? Y yo recuerdo Shakespeare presente en el espectáculo del Club del Clown, ¿no es cierto?, que dirigió Juan Carlos Gené, que uno de los espectáculos que se hizo en el Cervantes, donde también había fragmento de Shakespeare, ¿no? Ahora, a mí me encantaría decir que Gabriel Chamé Buendía, desde el año 89, se va en una gira con el Club del Clown a Francia y lo agarran y no lo dejan volver. Es decir, Gabriel está viviendo en París, ¿no es cierto? París y Madrid. París y Madrid. Yo el otro día lo llamé de Radio Nacional. Soy como un perfume, digamos. París, Madrid, Buenos Aires. A mí lo que me encanta es que él llamó a Radio Nacional desde la ciudad de París, y fue una cosa re glamurosa, porque yo le decía, ¿dónde estás? ¿Y dónde es que vivís? En al lado París. de Montmartre, al lado del Sacré-Cœur. Al lado del Sacré-Cœur. El Sagrado Corazón. O sea, el tipo no se priva de nada, es impresionante. Y en ese sentido, yo creo que es uno de los grandes exponentes de lo que a mí me gusta llamar la internacionalización del teatro argentino. ¿Querés agregar algo más en esta especie de autorretrato? No, yo me quedo tranquilo con esta presentación, ya estoy... Ya está hecho. Ya está, estoy bárbaro, ¿no? La verdad que no sabía que era tan bueno. No, sí. Te digo que sí. Y acá la gente de la Escuela de Espectadores que está presente me da la razón, obviamente, ¿no? Sí, totalmente. Yo lo que quiero preguntarte en primerísimo lugar es ¿cómo es tu relación con la obra de Shakespeare? Contanos un poquito cómo fueron esas primeras puestas, cómo llegás a hacer Otelo, el proyecto que tenés de hacer un nuevo trabajo. Sí. ¿Me escuchan? Sí. A ver, es extraño mi camino hacia Shakespeare, porque yo voy en camino opuesto a la mayoría de la gente. Quiere decir que yo vengo del mimo y hago un trabajo sobre el mimo con Elizondo muchos años, 7 años, durante toda la época de la dictadura militar, y lo que menos se me ocurría era el interés por un texto.
de teatro. Estaba muy abocado a todo lo que era creación y todo lo que intentaba hacer, en principio, un arte visual vanguardista. Cuando digo vanguardista era quiere decir simbólico, porque no podíamos hacer nada concreto, porque los militares nos iban a agarrar y nos iban a hacer chachas en la colita. Y sorprendentemente voy descubriendo la parte mía cómica que yo no la tenía clara, y la voy teniendo clara porque la gente se ríe. Entonces digo, se ríe. Y al mismo tiempo mis compañeros vanguardistas me empiezan a mirar mal, diciendo, sos medio cómico, no sos tan vanguardista. Después aparece el payaso, que digo, bueno, evidentemente era payaso, entonces me hice payaso y sigo con este lado de la creación, en este momento de democracia, donde todo se abre y empieza a surgir una lógica de teatro determinado. Y es el momento determinado, Shakespeare siempre estaba como un fantasma, porque yo siempre digo, a mí no me gusta mucho el teatro, me gusta Shakespeare. Entonces, no me gusta mucho, que hay cosas que me gustan, pero lo que más me gusta es Shakespeare, sinceramente, y es lo que me ha abocado más profundamente. Y es en el Club del Clown que aparecen las ganas de hacer el espectáculo, la historia del teatro universal, ¿no? Y que era una suerte de crítica al teatro, ¿no? Muy divertida, ¿alguien lo vio? Acá eran fragmentos, distintos momentos de la historia y en el repertorio. No, fue peor que eso. Hicimos El Burlador de Sevilla con Villanueva. Y creo que fue Quiroga o no sé quién nos hizo la primera crítica malísima del Club del Clown. Decía, pésimos actores. Cuando hay una crítica malísima es Quiroga. ¿No? Entonces dijimos, vamos a hacer un espectáculo que vamos a mostrar una historia del teatro universal, ¿no? Entonces el espectáculo empezaba con la crítica de Quiroga, decía, nos han dicho esto, y ahora vamos a mostrar nuestras sesiones de teatrología. Entonces cada uno hacía algo de la historia del teatro. O sea, Guillermo Angelelli hacía los griegos, yo me ocupé del isabelino, Gené se ocupó del ciclo de oro español, Cristina Martí se ocupó del kabuki oriental, hicimos kabuki. Batato se ocupó del melodrama, de La Dama de las Camelias. Y Loreto, Dani Miranda, se ocupó del realismo con Ibsen, El enemigo del pueblo. Exacto. Entonces, bueno, que es como que de alguna manera Gené empieza a influirme, el viejo Gené empieza a influirme, y me dice, le digo, ¿cuál leo? Porque yo no leí nada, digo, ¿cuál leo? Yo tenía 26 años, ya era bastante grandecito para no saber nada de teatro. Era malo en la escuela, o sea, yo me dediqué al mimo, hay que entenderlo eso. Y me dice, fíjate, Macbeth, toquemos otra vez y todas esas cosas. La leo y me fascina. Y entonces le digo, ¿qué vas a hacer? Dice, porque todos hicieron una serie. Digo, yo la quiero hacer toda, pero en 10 minutos. Hacemos toda en 10 minutos. ¿Qué es lo que ustedes van a ver ahí? Si ven YouTube está. En YouTube está. Eso yo quería decir eso. Todo Macbeth en 10 minutos. O sea, rapidito, así, rápido. Matamos gente rápido. Aparte es una maravilla ese espectáculo. Realmente. Y en YouTube pones la historia del teatro, el Club del Clown y aparece. Y tenés que poner, y Macbeth creo que también. Macbeth, claro. Macbeth. Sí. Entonces, esa fue la primera experiencia y termino fascinado. Empiezo a sentirme como muy atraído y empiezo otro camino, que es el camino donde veo que el clown está en relación con el teatro. Y empiezo a descubrir que la interpretación clownesca no es solamente, que me parece muy importante, un hecho de gags, sino también hay algo en la interpretación actoral. Y empiezo a descubrir que Shakespeare está bastante cerca, porque empiezo a ver que, que no hay cuarta pared, que empiezo a ver que ya hay clowns, y que hay bufones, y que el humor de Shakespeare es muy fuerte, que en el medio de una escena donde matan a un rey aparece un tipo borracho haciendo chistes. O sea que es muy interesante ver cómo él ya tiene esta lógica, y me fascina ver la inteligencia de estos hombres, además de lo que vas descubriendo poco a poco, que es esta cosa que es decir, la historia de la humanidad en un solo hombre. O sea que eso te vas dando cuenta poco a poco. Entonces me voy a Europa, y en Europa, como siempre, me fue bien. Vos, como decís, me agarraron, pero también tenía poco trabajo, no tenía tanto trabajo. Entonces, ¿qué hace uno cuando tiene poco trabajo? Lee, estudia.
pasa horas y horas diciendo a ver cuándo viene, porque en Europa es muy lento todo, sí, vamos a hacerlo, pero es el año que viene dentro de, ¿no? Entonces tenés que prepararte. Entonces empiezo a leer todas, empiezo a leerme todo lo que puedo, Romeo y Julieta, Otelo, empiezo a leerlas todas así, y me doy cuenta que tengo muchas ganas de hacerlo. Entonces empiezo a trabajar en la escuela de... en París hay un grupo de 3 actrices que son brasileras, que trabajaban para un espectáculo que yo dirigía en París. Les propongo hacer El Rey Lear. Pero se llama las fillas de Rey Lear, ¿no? Las meninas fillas de Rey Lear. Lo viste en Brasil y en Francia, se creó en París. Se creó en París y ya se fueron a San Pablo y en San Pablo se tuvo un gran éxito. Entonces es la historia de las 3 que presentaban el Rey Lear y que querían que el Rey Lear entre y el Rey Lear no venía, entonces a Cordelia lo obligaban a hacer el Rey Lear. Entonces Cordelia era el papá y la hija y tenía un conflicto entre ellas mismas, si era papá, el papá que la echaba de casa y ella que... Pero había gran parte del texto y seguía siendo todavía en esa etapa de mi trabajo Shakespeare, yo lo adaptaba al clown. ¿Cómo decirlo? Como que lo destrozábamos, digamos, ¿no? O sea, lo agarrábamos, lo guardábamos 3, 4, 5 frases, guardábamos la historia, pero de repente le metíamos otra cosa y sobre todo era muy, muy clownesco. Poco a poco, mi estadía en Europa, empiezo a ver a Peter Brook, empiezo a ver a Adrian Mushkin, empiezo a ver en vivo, más allá de lo que veía acá. O sea, empiezo a ver a Lepage, empiezo a ver a Bob Wilson inclusive, bueno, y a todos estos que hacen Shakespeare. Y hacen Shakespeare cada uno a su manera. Y me avivé. Y dije, no hay que hacerlo en clown, hay que hacerlo en Shakespeare. Y como el Mushkin que hace grupos, espacio, Peter Brook que hace nada, vacío absoluto, ¿no? Él no da nada, dice la palabra, súper vacío, ¿no? El otro que hace, y lo dice todo descorticado. Digo, ¿qué hago yo? Y lo hago clownesco, pero no es clown, es que el clown desaparece, se oculta detrás del personaje. Claro. Y empiezo a hacer, por ejemplo, Los Hidalgos de Verona, Trabajo Amor Perdido, empiezo a experimentar con todas estas comedias de joven, que es como una manera mía de decir, ya que lo voy a hacer todo, y de verdad, y voy a traducir el texto, y ahí empiezo con estas cosas también del texto, que es interesante, porque lo hacía en francés, en español. Entonces me encuentro con que algo que es interesante, que por un lado, Shakespeare será inglés, pero yo lo siento por los ingleses, Shakespeare es universal, es de todos, o sea, se lo hemos afanado, todos se lo hemos afanado, y es algo que no estoy tan de acuerdo que ahora sea una cosa netamente inglesa. Creo que hay un punto que lo que tiene de bueno la buena traducción de Shakespeare, porque está la buena y la mala, que cuando digo la buena y la mala yo la diferencio en que la buena para mí es teatral y la mala es literaria, quiero decir que el Shakespeare literario no lo puede decir un actor. Un actor puede decir un Shakespeare teatral, quiere decir que la palabra sale de tu boca fluida, bella, con una hermosa imagen, pero no una cosa que uno dice. Además, me acuerdo, también trabajé con Philippe Collier, que es un gran maestro, y me acuerdo que en Philippe Collier era muy lindo porque hacíamos Shakespeare, entonces hacíamos la misma escena, diferentes actores, pero uno era alemán, el otro era chino, el otro era inglés. Entonces hacíamos cada uno con su texto en su idioma, ¿sabes? Conocíamos la escena y la gente conocía, entonces el otro respondía en alemán, el otro respondía. Y los ingleses me decían, che, ¿por qué tarda tanto tu texto? Si ya terminó, ya terminó esto. Porque hay versiones muy literarias que son como que estiran y estiran y estiran. Y aclaran y quieren explicarte. Cosa que uno le agradece porque a veces uno no entiende a Shakespeare. Esas traducciones, como las de Estrada Marín, por ejemplo, a mí me fascinan porque yo siempre leo primero esa, porque es larga, pero te lo explica todo. Vos lo entendés todo. Te lo explica todo. Y hay otros que se ponen muy así, qué sé yo, y yo decía, no entendí lo que dijiste, no entendí. Y lo que es interesante es que Shakespeare él propone ya filosóficamente esta abertura del lenguaje, porque él no hace un verso, al momento que el verso es cerrado, pero en otro momento el verso es blanco, y él propone ya una poesía abierta a algo que ya existía en la época, que tiene que ver con que había mucha gente, en Inglaterra menos, Inglaterra era mucho más cerrado, como siempre, pero quiero decir que
No, era una época en la que se estaba formando el idioma inglés. Además. Por eso hay tantas palabras y términos que él inventó. Él inventó. Como No, él creó. bloody, sacó, él qué creó sé el yo, inglés. asesino. ¿Viste? Hay muchas palabras que él fue inventando y el idioma se estaba construyendo ahí. Por supuesto. Sí, sí, sí. En todo caso, lo que me pareció interesante fue ver que no es un pecado hacerlo en otro idioma. Al contrario, que se gana en cierta imaginación, en cierto visión también de los que estamos del otro lado, que no somos ingleses. Los ingleses a veces tienen el problema que lo ven solamente de una manera. Y entonces, en cambio, los extranjeros, que no somos ingleses, tenemos como una visión diferente y cada uno, los franceses ven cosas, los españoles ven otra, etcétera. A mí me parece súper interesante eso y creo que Shakespeare lo soporta. Porque es muy fuerte y que por más que lo traduzcas era interesante ver que siempre podías encontrar una vuelta a esa imagen poética que él quiere generar, porque la idea es muy clara, porque él es muy preciso y muy claro con lo que está queriendo decir y es muy simple lo que quiere decir. Lo que pasa es que como lo hace tipo así, ¿no? Que el tipo te dice, ¿no? El vaso dadme en mi mano, amigo mío, ¿no? Te lo pone así, pero hay imágenes y sobre todo esa belleza que tiene Shakespeare que empiezo a descubrir sobre los espejos, esa cosa que hay espejos todo el tiempo, ¿no? Que empieza un mundo de espejos, donde las palabras se repiten y se encuentran y toman significados a lo largo de la obra. Después otra cosa que me empieza a fascinar en Shakespeare poco a poco es esa cosa rítmica que en la traducción hay que tratar de encontrarla. Quiero decir que por supuesto él lo escribe. Él lo escribe ¿no? En el tatán, 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 pero uno tiene que encontrar el papapim, papapam, papapam, porque si no se duerme la gente, ¿no? Hay que encontrarle el vamos para arriba, y sobre todo que es como todo felicidad y declamado, no, y hay que hablar fuerte, porque es parte de no solamente un problema técnico que no se escuchaba o que había ruido porque al lado había ruido. No, bueno, el espíritu de cada personaje él lo iba imprimiendo con las palabras que elegía y algunas son cortitas para que hable rápido porque está alterado y otras son largas para que hable despacio porque está tranquilo. Eso también. No, eso son las maravillas de la realidad del idioma original, por supuesto. Pero trato de defender un poco eso. Y vos hiciste la traducción de Otelo. Todas. Y contanos un poquito. Todas. Yo no puedo tomar una traducción de alguien. Puedo robarlo un poco a otro. Puedo robarlo un poco porque la verdad es que esta frase la hizo linda. Pero no por eso voy a estar haciendo una versión porque no me parece. Me parece que uno tiene que apropiarse, hacer tu versión. Y además, si sos director, no hay nada mejor que vos traduzcas porque te va a hacer profundizar en el trabajo del texto. Quiere decir que estás palabra por palabra buscando que esa palabra, y ese momento que estás con palabra por palabra estás en un contacto con el texto muy profundo y tu imaginación se despega y empiezas a imaginar qué podría ser. A mí me encantaría que nos cuentes un poquito cómo trabajaron con los actores de Otelo. Y en el caso específico de Otelo, digamos, sería, una vez más, primero tener claro quiénes son los actores, ¿no? ¿Quiénes son los actores? Tengo este actor, queremos trabajar juntos. Bien, ¿cuál es la obra? Otelo, ya está, es Otelo. Este hace esto, este hace esto. No es tipo es más bien primero, ¿cuál es la materia que tenés? Yo tenía muchas ganas de hacer Otelo, así que me esmeré para imaginarme que cada uno era eso. Hay gente que vos decías, no, que yo, Julieta era uno no dice, no, pero no puede ser Desdémona Julieta, ¿no? Julieta Carrera. Julieta Carrera, ¿no? Digo, uno la ve, hace una payada tipo ¡no! O sea, una cosa así muy payasesca, y uno dice, ¿cómo va a ser esta mujer que todo el mundo imagina Desdémona, ¿no? Que es justa, que es inteligentísima, delicada, refinada, y esta es como una bestia bruta total, payasa, que, o sea, si no es hija de Marrone, no sé, que es una cosa que vos decís, no, pero bueno, uno dice, lo va a hacer bien, le va a encontrar la vuelta, también dejarle al actor que haga su trabajo, ¿no? En todo caso, me encantaría nombrar a todos, ¿no? Hernán Franco, que hace Yago, Martín López Carsolio, Tincho, son todos excelentes, que hace muchos personajes, y Matías Bassi, ¿no? que hace Otelo. La verdad, excelente también. Ahora, ¿cómo se juntaron? Porque vos estabas en Francia, venís a dar un seminario, salen del seminario estos chicos. No, son gente. ¿Cómo se armó la cosa? La mayoría, o sea, quiero decir, bueno, Otelo sufrió una cosa que sufre todo teatro independiente. O sea, ¿cómo decirlo? Yo venía
había hecho en Francia El cuento de invierno, con Lilo Baur. Lilo Baur fue actriz muchos años de Complicité. Complicité es uno de los grupos más importantes que hay en Inglaterra, del teatro físico, de teatro vanguardista. Aquí hace muchos años estuvo con Lucy Cabrol, claro. Las tres vidas de Lucy Cabrol, que era un espectáculo fuera de lo común, impresionante, y ella era Lucy Cabrol. Entonces Lilo me convocó a hacer esto y eso fue fantástico, que fue subvencionado, Teatro de la Ville, Teatro de Ville-Lausanne, nada, era lindo estar en la subvencionado. Fueron casi 2 años. Entonces la necesidad y después estuve en otro circo en España, otro año y medio, otro circo tipo El Soleil. Entonces me dije, es hora de hacer un proyecto en Argentina y tomar raíz en Argentina. Entonces, les propuse primero, primero le propuse, en tal época vamos a hacer esto, me fui para allá, seguí trabajando, traduje, volví con el texto. Y entonces ahí el grupo que yo tenía armado, hay 2 que se fueron. Cobardes. Se los voy a perdonar. Y se fueron no por conflicto, se fueron porque se asustaron, porque yo trabajo de una manera muy, muy intensa, yo trabajo lo que yo llamo profesionalmente, quiere decir todos los días durante 3 meses mínimo, y 5 o 6 horas de ensayo por día. A mí me parece la única manera de hacer algo que uno diga, bueno, lo hicimos. O sea, no es que tratamos, no, trabajamos. Y si ese trabajo dio frutos, porque trabajamos mucho y vos te la jugás a 100%. Y además porque ese es mi trabajo, a mí me gusta hacer esto, o sea, no sé qué haría el resto del día. Me como los codos, no sé, yo estaba ensayando. En este momento estás preparando un espectáculo nuevo, ¿no? Que vas a hacer en el Cervantes, sí, ¿no? Sí, después contarnos un poquito. Después le cuento. En todo caso fue así, entonces fue muy intenso. Entonces, tanto Julieta como Tincho eran ya eran alumnos, los he visto actuar, y ahí encontré a estos 2 chicos, a Hernán y a Matías, que me parecieron muy adecuados para el rol, y decidí embarcarnos juntos. Entonces, bueno, fue un trabajo, como les dije, muy intenso, pero que el trabajo principal de mi trabajo es, una vez más, a entender algo, ¿no? En el sentido que, bien, tengo el texto, tengo un buen ritmo, hice todas las escenas de Otelo, siempre hago todas las escenas, quiero respetar a Shakespeare y que él cuente la historia, porque me parece que Shakespeare es, perdón, no quiero ofender a nadie, pero quiero decir, a veces veo adaptaciones de Shakespeare y digo, pero ¿por qué adaptó? Si es mejor Shakespeare. ¿Pero para qué lo adaptó? Ese tema no lo trates acá, bien, porque va a generar... Tírenme con algo, que ya te la No, boca. al contrario, te van a llevar en andas, me parece. ¿Sí? Sí. Bueno, qué sé yo, digo aquello que a veces digo, bueno, lo hizo y el tipo es un verdulero, y en realidad está llevado a una situación donde quiere decir esto, en el fondo. A mí me parece que empobrece. A mí me parece que empobrece, quiere decir que es mucho más rico la fantasía de Shakespeare, lo ambiguo, lo abierto de su situación, y lo que es genial de Shakespeare, que él dice que estamos en un lugar. Que ya de por sí en el teatro que lo hacía, que era ese lugar, era una cosa abierta que no era ningún lugar. O sea, eso, y después, Shakespeare hoy en día es universal y por lo tanto uno sabe que es contemporáneo y por lo tanto... Quiere decir, no sabemos en qué tiempo estamos, no sabemos, puede ser hace mucho, como puede ser en el futuro, como puede ser que no hay tiempo, que se hace Shakespeare y ya está. Si es más lindo lo que pasa, si la problemática es una problemática humana, profunda, que nos toca a todos. No es tan importante ni dónde van, ni dónde vienen, ni quién, o sea, no es tan importante. Es una anécdota que Hamlet sea príncipe y que es suficiente. El príncipe, se le murió el papá y la mamá se casó con el tío. Basta de psicología, ya está. Basta de psicología. Ahora vamos a ver los conflictos que tenemos por delante, ya está. Eso es muy interesante porque como Shakespeare no complica mucho, te lo pone simple. Entonces, primero contar el cuentito bien contado, respetarlo a él. Después, mi trabajo tiene un problema. Yo hago 2 espectáculos. Uno que es la partitura del texto y otro que es la partitura de acción. Entonces, la partitura de acción lleva muchos meses de trabajo. No es que uno se pone a hacer esto porque de tantas horas, sino porque una partitura de acción, si no vean una película de Chaplin, una partitura de acción requiere muchas horas de estudio de cómo es la acción. Cuando digo acción, hablo de imágenes poéticas como gags cómicos. Porque lo interesante es que el cuerpo también puede contar como la palabra. Y pueden apoyar como pueden contradecir. Y genera contradicción en el espectador como puede generar un entendimiento absoluto de lo que está diciendo.
Y eso es lo que me interesa en esta relación entre mi mundo clownesco y no hacer clown, sino que el clown enriquezca a Shakespeare, porque en definitiva ya lo enriquecía en la época, porque Shakespeare estaba bastante contento con los comicuchos que tenía, o sea, que decía, háganme no tantos chistes, pero hagan chistes, porque si no el público no entra y no paga, o sea, háganme, pero no tanto chiste, decía, no tanto chiste, pero hagan chistes. O sea que ya Shakespeare tenía una muy buena relación, y él también sería un hombre con mucho sentido del humor y un muy buen cómico. Yo no sé tanto de historia. Mi sueño es que la máquina del tiempo y que voy a parar ahí. Que voy a parar directo ahí. Ahí entre el barrial ese, toda esa cosa. Ese es mi sueño. Una preguntita. En la partitura física, ¿cuánto hay de los actores y cuánto hay de tu trabajo y tu experiencia y tu trabajo de mesa así en soledad, ¿viste? Decir, a ver, el trabajo de mesa es el trabajo que vos preparás todo para que ellos estén, para que se sostenga esto por cualquier lugar. Quiere decir, de que vos tenés que decir, este cuento se cuenta. Si yo hago bien y hago un buen casting y hago una buena traducción, quiere decir, si logré eso, ya tengo el 50% ya bastante bien. Después me cuento con los actores me van a empezar, yo digo, venga, la situación es esta, vamos, más o menos tenés que hacer esto, dale. No sé, le digo a Tincho, mira, hay una pared en el medio y vos tenés que pasar de un lado para hacer un personaje y de otro lado pasar de otro personaje. ¿Cómo? No entiendo. Hacés así, no sé qué, hacés así, no sé qué, eso tenés que hacer, hacelo. Entonces luego se pone a hacerlo y empieza, como es un talento fuera de lo común, empieza a sacarle 10 veces más provecho. Yo anoto lo que él está haciendo, digo, eso y eso, y después marco una partitura, digo, ahora va a ir esto, detrás de esto. Al comienzo los pobres actores dicen, pero esto está un poquito duro porque yo estoy haciendo todo eso. Sí, ahora hacelo, vos hacés, es una partitura. Vos aprendés la partitura y vas a hacer ta, ti, ta, ti, ta, así. Y después el tarita, pim, y ya empiezan a hacer para, empiezan a inventar cosas porque ya tienen la partitura que no se mueve, pero acá podemos jugar, por acá podemos seguir jugando. Cada día puede ser un cachito, pero no es tanto lo que me gusta mucho como barroquizar la acción. Entonces tanto que tampoco pueden inventar mucho, porque ya tienen mucho que hacer. Entonces y terminan exhaustos, especialmente Martín López Carzolio, ¿no? No, de verdad. Hace reír a la gente. Le dimos el premio de la Universidad de Buenos Aires porque el tipo queda reventado directamente, ¿o no? Eso todo porque es un talento. Compartido con Jorge Suárez, para que tengan una idea de los dos elegidos como los dos mejores actores del año pasado, ¿no? Ahora, yo quería preguntarte, el efecto es muy interesante porque está todo el espíritu de la tragedia y a la vez uno se ríe todo el tiempo en el espectáculo Otelo, ¿no? ¿Que vuelve cuándo? El 27, ¿es? Me parece que va a ser el día 3 de marzo. 3 de marzo. Sí. A partir del 3 de marzo, anótenselo, por favor, y ya van a ver de qué estamos hablando. En la carpintería. Jueves y viernes en la carpintería. En la carpintería Jean Lloré 858. Una cosa que me impactó es que se crea como una especie de vía paralela, ¿no? Donde uno simultáneamente está accediendo a la historia completa y al efecto trágico de Otelo, y se está riendo a carcajadas a más no poder. Me encantaría que cuentes un poquito ese efecto de tragedia bufa que lográs, que en un punto ya lo desarrolla el propio Shakespeare cuando trabaja en El sueño de una noche de verano, la famosa historia que representan de los artesanos, ¿se acuerdan? Que uno se muere de la risa y a la vez se está narrando justamente una historia trágica, ¿no? Bueno, pero básicamente, primero yo creo que lo importante es asumir tu saber hacer. Quiero decir, si yo sé hacer bien un arte cómico, creo que tengo que intentar hacer bien eso, ser humilde ante eso, y no intentar hacer de repente, de la noche a la mañana, algo completamente diferente, porque creo que el completamente diferente va a venir con los años, no va a venir porque yo quiera, va a venir si quiere, y si no quiere no va a venir lo diferente. Entonces lo que hay que hacer es hacer bien lo que vos sabés hacer. Eso principalmente. Peter Brook sabe hacer muy bien el no hacer nada, el que el actor dice sí, no sé qué, y es fantástico decir, no hacen nada y estoy así, y yo sé hacer mucho lo de hacer de todo, de no parar de hacer cosas, y lo hago bastante bien. No digo que lo haga como el señor maestro, pero no está mal hecho. Entonces, eso primero principal, conocer tu lenguaje.
Entonces, ¿qué va a hacer que ese lenguaje, cómo va a enriquecer? Quiere decir que si tu lenguaje es sólido, Shakespeare enseguida empieza a tomar vida, porque Shakespeare lo que necesita es darle vida, porque él no puede hacer nada. Él lo que tiene es una historia increíble, que ya se sostiene. Vos la lees, es interesante, ¿no? Shakespeare cuando uno lo lee, ¿no? Cuando uno lo lee, y adentro de uno viaja como un loco. Y no importa la traducción, ahí te da lo mismo, estás leyendo. Por supuesto que te gusta, pero ahora, no es lo mismo cuando vos ya la ves. Cuando la ves, o te gusta o no te gusta. Y puedes decir, bueno, por lo menos era Shakespeare, la pasé bien porque... Pero, viste que es interesante como uno viaja solo, porque él nos hace viajar. Entonces ya hay una cosa que es muy sólida de su parte. Entonces ahora, vos le generás una vida determinada, por ejemplo, cómica, entonces esto empieza a generar como un 3D. Y yo creo que el 3D quiere decir interno, quiere decir que vos estás viendo la historia trágica, quiere decir que vos estás sosteniéndola porque vos creés en la historia, sobre todo si vos no tenés que burlarte y hacer parodia de la historia, tenés que sostener la historia 100%. Tenés que decir, esto es real, o sea, esto existe. Ahora, por otro lado, mientras digo que esto existe porque Shakespeare lo está contando, yo puedo hacer cosas que rompen completamente al mismo tiempo que apoyan, y eso hace que la cosa tome una cierta distanciación, pero que es natural en un payaso, porque los payasos siempre han tenido esta relación entre lo distante, quiero decir, de que hacen una acción a 100% y al mismo tiempo uno sabe perfectamente que no es verdad escénica. Quiero decir que cuando el payaso le pone la tarta en la cara, la torta en la jeta al otro, le tira una torta a la cara, no pasa por... Qué fuerte la violencia de este hombre que le ha pegado la torta en la cara. Todo esto es lo que nos cuenta lo mal que estamos. No. Lo importante es ver que el tipo tiene una técnica increíble de cómo la mano hace tuc y la torta vuela y te entra en la cara. Y uno dice, ¿cómo lo hizo? Entonces, ahí hay algo que es importante, el saber hacer, el cómo vos haces algo para que la palabra que sabe cómo hablar y el movimiento y acción saben cómo hacer y no el qué, sino el cómo. Ahí se genera un efecto visual, un efecto... Esto es lo que estoy diciendo ahora, la verdad que no sé si es así, ¿no? No sé. Yo no he hecho teoría de mi propio trabajo. Yo te juro que lo hago. Pero tenés que hacer. Hay que escribir esas cosas, pero bueno. Yo creo que los artistas... Yo no sé cómo vos hacés para escribir tanto. No. Yo creo que los artistas son realmente, creo que Patricio va a estar de acuerdo, los artistas son los que más saben de teatro. Además tienen saberes que no los tiene nadie. Y ellos los tienen porque de 8 de la mañana a 2 de la mañana están haciendo teatro y de 2 de la mañana a 8 están soñando con el teatro. Así que... yo creo que tengo una capacidad extraña de que puedo captar a un actor, que lo puedo captar y que puedo saber qué conviene hacer con ese actor en relación al texto. Creo que eso es algo que no pierdo el tiempo, que enseguida digo, este tipo, por ejemplo, Matías, Otelo, ¿no? Con él no fue conflictivo, fue muy muy buen trabajo que logramos. Una vez que al comienzo, pobre hombre, lo reemplazamos y entró ahí y lo iba a hacer otro que es una bestia cómica, que es Pablo Fusco, sí, que es tal vez uno de los actores más cómicos que hay en este país, que es el de los bla bla. Entonces yo le dije a Matías, sí, pero yo no quiero que seas cómico. No te conviene hacer la humorada que hace Tincho. Claro. Sin embargo, vos podés ser muy cómico si te pones obsesivo total. Si vos te pasás tanto de seriedad que ya la gente empieza a reírse de lo pasado que estás. Pero no te pongas a hacerte, porque no es lo tuyo, no es algo que no, y además no le sirve esa voz, ese vozarrón que tiene, hay que respetarlo, etcétera. Es como el nuevo Oscar Casco. No sé si los que lo vieron estarán de acuerdo. Tiene una voz impresionante, sí. Impresionante. Ahora, yo quería dos cosas preguntarte. A mí una de las cosas que más me fascina... ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Y yo haría un par de preguntas más y ya abrimos, porque ya estamos sobre las 8. Pero la primera pregunta que yo quiero hacerte es, una de las cosas que me fascina como lector y como espectador de Shakespeare es la relación entre presencia y ausencia, ¿no? Que es una de las cosas más increíbles. El escenario está vacío,
está el cuerpo del actor produciendo convención, y como vos decías recién de la lectura, todo se construye en la cabeza del espectador. Me voy a decir una cosa más antes de esto que estoy diciendo. Entonces dijimos, tengo el texto traducido que se sostiene y cuenta el cuento, tengo una partitura física que se va construyendo con el actor, pero que la decido, porque ya está propuesta la idea física, pero que hay que encontrar lo que el actor puede hacer. Y tenemos otra cosa, es el objeto. Sí, los cubos, la tela. El objeto es parte de mi trabajo. O sea, el objeto es buenísimo, porque primero, no cobra. No discute, llega a la hora, hace todo bien y además tiene una presencia del carajo, ¿no? Es impresionante lo que hace el objeto. Y uno descubre que puede estar en el palacio, en el mar, uno puede estar con el objeto puede estar en cualquier parte. Y no porque lo transformaste, sino simplemente porque diste, como hace Shakespeare, aquí estas olas, qué sé yo, y es un cubo, ¿no? ¿No? Entonces el objeto es muy importante. Entonces también creo que está relacionado con lo que estás queriendo decir. Exacto. Pero es esta cosa maravillosa de cómo uno compone en su cabeza lo que no está arriba del escenario, ¿no? Y que a mí me parece fascinante, porque sería llevar al extremo este principio de convención que estimula la imaginación, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, el tema... Pero el espacio escénico es importante, quiero decir que el objeto está en un espacio escénico que no está relleno de cosas, sino que hay un espacio no solamente bastante vacío, que deja al espectador una sensación de imaginación de que dónde estamos, porque al no decirle dónde estamos, el espectador hace el esfuerzo de decir, ¿y dónde estamos? Eso es el principio. ¿No? Ya está activo, ¿no? ¿Y el cubo qué significa? Claro. ¿No? O sea, ¿no? Shakespeare hace Godot, pero a finales del siglo XVI y principios del XVII. Y está todo... Pero es una cosa muy interesante, que por ejemplo yo eso lo aprendí mucho yo soy muy amigo de Jean-Guy Lecas. Jean-Guy Lecas es el que construyó el teatro de Buffy de Peter Brook y que muchas veces ha venido aquí y da... Entonces Jean-Guy Lecas me hizo entender algo con respecto al espacio isabelino, quiere decir que hay algo que no es solamente, y sobre todo el isabelino contemporáneo, ¿no? O sea, que no es el Teatro del Globo, que la gente está acá y el escenario está acá, pero toda la gente está ahí. Es esto mismo, pero como que la caja italiana, el teatro italiano y francés nos hicieron como meter el escenario acá, toda la gente ahí, ¿no? Y es interesante el teatro del Bus du Nord, donde ellos encontraron un teatro quemado. Entonces lo que hicieron es como que el escenario lo avanzaron a la platea. Entonces están otra vez a la isabelina, quiere decir, con la gente alrededor, ¿no? Y tenés a la gente muy cerca. Y el Teatro Independiente Argentino tiene esta posibilidad. Claro, tal cual. Porque estamos muy cerca del espectador, o sea, no es una cosa distante, no hay una fosa, no hay una cosa que nos distancie. Y eso genera inmediatamente una comunicación diferente en relación a la palabra, en relación a la cuarta pared, ¿no? Que Shakespeare es fantástico porque lo que decías el otro día en la abertura, ¿no? Esta cosa de que ser o no ser está dicho al público y no está dicho acá, ¿no? No está hecho acá, está hecho acá, ¿no? Eso es como acá, que puede ser muy triste y muy profundo, pero lo importante es que está hecho acá, a los ojos de la gente. Y esa relación hace que el espectador esté en una doble realidad una vez más. El espectador está en una realidad que es, estamos aquí ahora y al mismo tiempo estoy soñando. Sí. Pero esto, sí, esta luz es muy mala. Sí, no, según uno está en una realidad muy presente. Tal cual. Entonces eso genera otra vez la doble relación entre ficción y realidad, que me parece que estás preguntándote mucho. La última, que es el video. Usa video en la obra. Totalmente. Y la muerte de Desdémona es tremenda. Es uno de los momentos más trágicos, o sea, de las muertes de Desdémona que he visto es como la más trágica, digamos. Es un momento muy violento. El que hace está a oscuras. Bueno, no sé si Contá. Bueno, no, pero es a oscuras. No, contá vos. Contá vos. No, bueno. Es de una violencia muy extrema esa. Primero a mí siempre me parecía que interesante. A mí yo odio esto del ¿cómo es? La multimedia en el teatro. Lo estoy odiando cada vez más, ¿no?
porque soy fanático de Robert Lepage, que desgraciadamente nunca pudo venir a Argentina. Es un tipo que tiene mi edad, y ese sí que es un genio. Es un genio genio, o sea, que creó toda la tecnología de todo el teatro moderno que hay ahora, y es lo que ha hecho tecnológicamente es un delirio. Entonces, cuando uno ve que se repite la multimedia, se repite y hacen cositas lindas con el video, me aburre mucho. Entonces, lo que pasa es que acá no ha venido nunca porque es carísimo, es prácticamente imposible traerlo. No, es imposible de traerlo. Pero bueno, nada, es importante, está en YouTube, existe, si les gusta ver algo, Robertito Lepage. Lepage. Entonces, en español, ¿no? Entonces, siempre me gustó esto que yo lo veía él, que esta cosa de que el actor está acá y que él lo filma y se ve el primer plano. Claro, él lo filma, el primer plano se ve como, no sé, como una casa, ¿no? Y esta relación entre una vez más, la realidad que está acá y que estás mucho más interesado en la ficción. Sí, está ahí. Y estás mirando ahí otra vez, que no podés mirar al actor, que tenés que mirar la pantalla, y a mí al mismo tiempo genera esa complicidad de Yago, que es un perro absoluto, y que te atrae, porque él te atrae, o sea, la idea del video es hacer la complicidad de Yago con el público. El público es cómplice de lo que está haciendo Yago, que es de matar a una chica, lograr matar a una chica. Entonces creo que se genera una vez más una doble sensación, una sensación de divertirte con una sensación de qué horror lo que estoy viendo. Claro, y nunca tratar de cargarlo de contenidos de ningún tipo, simplemente ser simpático y hacer las cosas lo más simpáticamente posible. Entonces me parecía que al final, con lo de la muerte de Desdémona, es complicadísimo, porque el teatro es muy falso, ¿no? El teatro, la gente se mata por ser verdadero, pero no hay manera de ser verdadero. A mí me encantó una vez una cosa que era así, ¿no? Que era como diciendo, bien, vamos a hacer una escena, decime algo, después decime algo. Hola. Buenísimo, eso está bueno. Eso fue verdad. Eso fue verdad. Decirlo otra vez, venir, decirlo otra vez. No, eso ya no es verdad. Decirlo otra vez. Ahí está, eso es verdad. O sea, que no vamos a ver locos. La verdad es un delirio. Es un delirio, la verdad, te vuelves loco con la verdad escénica. Entonces, o sea, querer matar a alguien así, o sea, o la gente se ríe, o sea, porque no hay manera de creérselo. Entonces, otra vez, hay que irse a una ficción. Y como están estas películas tipo Rec, estas películas las de terror, que los persiguen con la cámara, que en realidad es un pibe de 15 años corriendo con una cámara, que no tiene dinero y que hace una película que después ganó millones. Es un poco eso, es como un poco ocultar, no mostrar del todo y hacer violencia sugerida. Se siente más. La sugestión siempre es más fuerte, hasta en el sexo. La sugestión siempre es más fuerte que la realidad. Eso es una cosa... Hago la última y ya abrimos. Yo quería preguntarte por la apropiación argentina. Porque, por ejemplo, en las actuaciones se ven rasgos muy locales, ¿no? Por ejemplo, Julieta Carrera, por momentos les va a aparecer Diana Maggi, por momentos Tita Merelo, ¿no? La actriz criolla. Yo había dicho Marrone, hemos mejorado. Marrone, ¿no? Lo cual habla de una dialectalidad de la comicidad nuestra, ¿no? Pero además está el tema de cómo resuena la obra en el nuevo contexto. Yo pensaba, por ejemplo, violencia de género, xenofobia anclada en la Argentina, porque en un momento se dice moro, negro, peruano, boliviano, ¿no? Y el otro gran tema que es Yago como el que le envenena la cabeza a la gente, ¿no? Que es un fenómeno que hoy estamos viviendo dentro de lo que llamaríamos la mediaticidad. Yago es los medios, no sé si me explico. Que te fogonean. El otro día me pasó voy a dar una clase y no tuve ningún problema en llegar a la clase y la señora me dice, ¿cómo llegaste? Entonces yo digo, mirá, bien, me vine caminando, va bien, no lo puedo creer, ¿cómo llegaste? Digo, pero ¿por qué? Dice, y porque en la televisión estaban diciendo que estaba todo cortado, que se venía el mundo abajo, que estaba incendiado Buenos Aires. Entonces yo era como una especie de guerrero que había logrado atravesar todo el quilombo. En ese sentido, ¿cómo resuena hoy para vos Otelo, ¿no? A mí me encantó esta idea de Yago es los medios.
Para mí eso era complejo. La primera cosa importante fue que, o sea, fue muy interesante en la traducción, que yo la hice en España, entonces en España la gente que realmente le mostraba decía, bueno, pero yo decía, no, quiero vos, no quiero tú. Decía, no, pero no, esto vos va a ser horrible. No, pero la gente no entiende de tú. La gente entiende de vos. Y hay que decírselo como vos, porque si no, no lo van a entender. No lo van a recibir. Entonces, eso ya de por sí fue como toda una lucha para decir cómo se puede vocear sin caer en el ¿qué papito? O sea, sin caer en el canchengue, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para que sea cercano al argentino y que el argentino diga, lo sigo, no estoy pensando en Shakespeare. Ni siquiera estoy pensando en Argentina. Estoy recibiendo un texto que lo entiendo al mismo tiempo que lo disfruto. Porque lo lindo de Shakespeare es meterte en esa... Creo que lo que más me gusta de Otelo, la cosa que más me gusta es que cuando empieza la gente tiene pánico. Porque la gente dice, ¿qué es esto? ¿No? ¿Qué están diciendo? ¿No? ¿Qué son esas palabras? ¿No? Y poco a poco y entrando ya, quiero más. Quiero más Shakespeare, dame un poco más de Shakespeare. Pero es muy interesante ver la cara el silencio que se crea al comienzo. ¿Viste? Digo, qué mal, ¿cuánto dura? 1 hora 40, mirá así. ¿No? La va a pasar. Entonces, eso ya de por sí es eso. Entonces, después, no te digo que sea comedia del arte, no te digo que sea, pero en la tradición de la comedia del arte, en la tradición clownesca, el acercamiento al pueblo es necesario. O sea, y cuando digo esto estoy diciendo que si Otelo sale de viaje, hay que cambiar ciertas cosas porque ya los localismos que puedes encontrar acá, claro, y que son localismos, yo insisto, y yo esto soy muy cuidadoso, tienen que estar muy puestos en relación a la historia, a lo que se está contando, y no en función de un chiste que no tenga nada que ver con la historia. Eso es mi lucha con los actores, que digo, ese chiste está bárbaro, me divertí, pero cortalo, porque no tiene nada que ver con la historia. Mientras no cuente el cuentito, porque lo que al actor le cuesta muchas veces entender, porque el actor siente que el público le está reaccionando, lo que no entiende es que el público también está soñando en un plano muy interno, muy loco, muy poético, de lo que les pasa a cada uno. ¿Qué soñaste? ¿Vos qué dijiste? Algo dijo que me quedé sorprendido que él vio de la obra, ¿no? O sea, entonces a veces es necesario esa mezcla entre el localismo cercano para poder llegar a la gente. Y por otro lado, hay que seguir con la poética para justamente lo cercano es lejano. Lo tuyo argentino es poético. No es que argentino. No, argentino puede ser ultra poético. Eso. Y después, yo pongo en el texto, lo podés leer ahí puesto. O sea, que me hago la pregunta, ¿qué es un negro para un argentino? ¿Qué es un...? O sea, porque lo que me interesa y lo que más me choca a mí es sobre todo que yo vivo en Francia, yo vivo en el barrio africano de París. Yo me levanto y están rezando todos en la puerta de mi casa, están todos haciendo, permiso, no quiero molestar. Están todos rezando, o sea, yo vivo en un mundo musulmán, vivo en un mundo que para mí es como otro mundo, y en Argentina ese mundo musulmán no es vox populi, quiero decir, existe, no, pero tenés que ir a encontrarlo. Claro. El mundo judaico existe y más, pero tenés que verlo, tenés que ir, bueno, en la carpintería tenemos un desfile todos los días. Pero quiero decir que todo eso son más cuestiones que respuestas. Es más, ¿qué nos pasa a nosotros con eso? ¿Qué nos pasa a nosotros con esta violencia de género? ¿Qué nos pasa a nosotros? Y son preguntas que están puestas y que por supuesto no hay ninguna respuesta, porque pienso que lo importante, y también lo hacía Shakespeare, que Shakespeare no hacía ninguna concesión moral sobre lo que estaba haciendo, no decía que estaba bien ni mal. Simplemente moría quien tenía que morir y vivía quien tenía que morir. Y los finales son siempre muy ambiguos. No se sabe muy bien si esto es para bien o para mal. ¿No? Parece, terminó, en Hamlet es la típica, ¿no? Que termina, parece que bien, y termina re mal, no sabemos quién entró ahí. Quién entró es otro gobierno más, por ejemplo. Entonces,
Me parece lo interesante, es el dejar abierto a la gente, el no estar dictaminando esto Claro. es así, no deberíamos hacer así. Creo que bueno, eso se ocupa la gente que hace un trabajo social, y yo quiero compartir esto con la gente que hace un trabajo social, eso se ocupa los medios, eso se ocupa, pero lo que no, una obra artística no se tiene que ocupar de moralizar a la gente, tiene que ocuparse de hacerla soñar, de hacerla viajar y sobre todo dejarla entre una felicidad llena de preguntas, ¿no? Creo que esa es la tarea, y que haya creo que la única ideología para mí es la belleza. Quiero decir que si hay belleza hay una ideología ya en sí, y eso es lo positivo, que genera cosas buenas para la gente, pero no pasa por decir, en mi caso, esto está bien o esto está mal, porque yo para mí está mal, pero ¿qué me estás diciendo? Lo que todos sabemos. Bueno, yo dije que era un genio, ¿vieron? ¿O no? Lo confirmaron, digamos. Vamos a las preguntas, si les parece. Sí, Hilda. A mí me interesó esto del 3D interno, y lo que escuché es esto de ver la historia trágica, que no es una parodia. ¿Qué es esto del 3D interno? Tiene que ver con... Lo acabo de inventar, o sea. Lo acabo de inventar. No vamos a escribir el libro sobre el 3D interno. ¿Qué es eso, digamos? No me imagino qué es, porque lo único que escuché es ver la historia trágica. Y digo, ¿es eso? ¿Me está diciendo eso? ¿Hay otra cosa? Y otra cosa. Dijiste esto de conocer el lenguaje. ¿Hay un lenguaje del clown? ¿Cómo es? ¿Cómo es esto? El clown que está... Vamos por partes, mucho. Vamos por la primera. Vamos a la primera. Entonces, el 3D interno, no sé, es como un imaginario mío. Quiere decir que si vos estás generándole a la gente... Vos le estás generando a la gente un texto determinado, ¿no? Y ese texto tiene toda una connotación y es muy interesante que la gente está muy atenta, que quiere seguir esa historia. El público le dice, ay, me aburrí de Shakespeare, ay, qué divertido Tincho. No, la gente está diciendo, ¿qué va a pasar ahora con la chica? ¿Y qué le va a hacer? Ahí viene el flaco, ahí viene el flaco. ¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer ahora al negrito, al bigotudo? ¿No? ¿No? Y entonces, de repente, por ejemplo, podríamos decir que él, Matías como Otelo, cuando el primer ataque de celo que tiene, hace así y se pinta y se queda negro en la cara. Acá se mancha todo de negro. Entonces él empieza a ver como imágenes, se imagina que Julieta no estaba en esta, que Desdémona está triqui con otro, ¿no? Y de repente es una imaginación, una tela se cae y ella le dice, Otelo, ¿cómo estás? ¿Qué yo? ¿No? Y ella le dice, ¿pero qué te pasó? Te quemaste todo, te quemaste mal, te bronceaste mal. O sea, esto es 3D, quiere decir, el tipo hace algo profundo, se hizo negro primero, se hizo negro. Después simboliza ¿no? algo oscuro, qué sé yo. La mente está negra y ella simplemente lo ve quemado y estamos en la realidad de que ella es estúpida, que no se da cuenta que está celoso de ella y ella está todavía más inocente. Se está generando como un imaginario por un chiste. Por un chiste. Esto genera como una magia, una carambola. Esto es con una carambola. Pim, pum, cling. Gol, adentro, la metimos. ¿No? O sea, porque el chiste lo permitió. Eso podría llegar a acercarse a lo que estoy queriendo decir. Después, si hay un lenguaje del clown, bueno, no hablemos del lenguaje, hablemos del lenguaje de los grandes cómicos, hablemos de una cosa milenaria, o sea, estamos hablando. ¿Ustedes son conscientes que el teatro, como ustedes entienden como teatro, tiene 150 años? O sea, lo que ustedes llaman teatro, ¿ustedes son conscientes que tiene 150 años, no más? Concepto de teatro moderno. Digamos. El teatro realista, el teatro que ustedes dicen teatro, que es tipo... ¿Qué tal, Patricio? Mira... Qué hermoso festival, ¿no? O sea, este teatro que ustedes dicen es verdad cómo sufre. Eso tiene 150 años. Antes hay 5.000 años de gente que estuvo haciendo cosas. ¿Qué hicieron 5.000 años antes? ¿No? Entonces, y tiene que ver con los cómicos, en el lado de los cómicos, porque siempre el teatro tuvo esta relación entre lo trágico y lo cómico, que para mí lo bello es que las dos máscaras están juntas, no es que vamos a la calle de los cómicos. Esa cosa de separar me parece una pena tener esa mentalidad,
No hay nada como un buen chiste en el peor momento y no hay nada como algo muy agrio en el momento del chiste que te haga como hacer... Ay, 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 ay. No, es interesante ver esa relación. Entonces, pero para que serte claro, para no estar haciendo teoría, quiero decir, si uno ve una película, vuelvo al maestro, si uno ve una película de Chaplin y ve una película de Delia Kazan con Marlon Brando, no es el mismo lenguaje. Son dos lenguajes completamente diferentes, las dos son grandes obras de artes, pero hay una cosa que está claro, son dos lenguajes que van por... Y mirá que dentro de todo en la época de los 50 todavía era bastante físico, bastante... O sea, ni hablar ahora que es ultra emocional y ultra cada vez menos, ¿no? Menos cuerpo, menos... Entonces, indudablemente la diferencia de lenguaje pasa por el cuerpo, pasa por el concepto de cuerpo. Y el cuerpo antes era muy necesario por una cuestión de proyección escénica. Quiere decir que ahora, una vez más, dicen que el cine uno no puede hacer, ¿qué tal? ¿No? Que rompiste la pantalla. Mis alumnos pobres, les digo, van a hacer casting y los echan. ¿No? ¡Baja un cambio! Le dice el director. ¡Pará! ¿No? ¿Por qué proyectan? Porque quieren, fíjate estos cuatro ahí tipo ¡Hola! La cámara, sí, claro, 10 metros de ¡Hola! Entonces, bueno, lo que no quiere decir que eso esté mal, porque vos hacer una película así puede ser buenísima, pero bueno, dicen que no, que eso no es cine. Entonces, no es una cuestión de cine, el cine no es un lenguaje, el cine es todo un arte en sí. Dentro del cine hay lenguajes, como la música hay lenguajes. Entonces, cuando me refiero al lenguaje de este tipo, cuando yo hablo de una partitura cómica, tiene que ver con eso, con que el cuerpo se pone en acción y empieza a accionar, y no a explicar, sino a accionar, esto es muy stanislavskiano, a reaccionar en función de lo que el personaje necesita o le pasa, ¿no? Pero se ve más a través del cuerpo que a través de lo emocional neto. Por ejemplo, otra relación es que lo emocional se convierte en cuerpo. Lo emocional es cuerpo. El tipo... ¿no? Y le pasa algo con el cuerpo. Hace algo. No es que hace... No. Y se queda mirando el micrófono. O sea ¿no? ¿Se entendió? Sí. ¿Una más? ¿Alguna? Sí. Yo, ¿qué tal? Quiero volver con el tema del lenguaje, de la traducción. Cagamos. En cuanto a traducir ese juego de palabras Patricio, que siempre está presente, ¿cuánta dificultad le encuentra? Por ejemplo, por citar Enrique IV, segunda parte, cuando juegan con el nombre de Hotspur, que en una dicen Coldspur, cuando... Los juegos de palabras, decís, juegos de palabras. Claro. Y lo transforman como... Pero no entendí muy bien, ¿me puedes repetir la pregunta? La traducción, al momento de traducir el texto de Shakespeare, ¿cuánta dificultad se encuentra en ese juego de palabras y de mostrar o de querer explicar cuánto estás jugando con la palabra? Tal vez se siente la necesidad de hacer un apartado, ponerlo en uno y apartarlo abajo y explicar 3 párrafos de por qué juego con esa palabra. No, está bien, pero lo importante es para qué sirve ese juego de palabras que está haciendo Shakespeare, para qué está sirviendo, qué es lo que le está queriendo contar con ese juego de palabras. Vos lo que como adaptador, como traductor o como director y como actor tenés que decir, esto sirve, él quiere que acá pase esto. Porque aquí después, como pasa esto, va a pasar esto. Entonces el tipo va a hacer empieza a hacer así. Entonces, bueno, no te saldrá hot short, vas a hacer haces otra cosa, pero haces lo mismo para que pase lo que Shakespeare quiere que pase. En ese aspecto puede ser. Y después hay cosas que son intraducibles. A ver, ya te digo una cosa, yo tengo la mala suerte y la buena suerte al mismo tiempo de ser, yo he hecho Shakespeare, no solamente yo como actor, como director, sino como actor. Y sino también cuando yo hago, por ejemplo, una obra donde los cómicos están, porque en Otelo no hay cómicos, pero cuando están los cómicos, me encuentro con como muy en complicidad con ellos. ¿Por qué? Porque digo, estamos en la puta mierda. Estos chistes no hay manera de hacerlos.
No tenemos ni idea de cómo vamos a hacer reír al público con estos chistes, que eran chistes que estaban haciendo en esa época, porque era un chistezón, era buenísimo el chiste, pero 500 años después el chiste no es parte de la historia de Shakespeare. Después tiene conexiones con la historia. Esos cómicos siempre sirven para algo de la historia. Pero ellos entran en escena para hacer chistes, para que la gente se divierta. Entonces te has obligado a entender de qué va la escena y a generar los chistes nuevos a esa escena. Pero que van a tener que ser nuevos, porque es imposible. Después están los genios, Peter Brook, que logran hacer el chiste. Ahí, yo soy muy goloso, a mí me gusta que la gente se ría, que se rían, ¿no? Y muchas veces como uno hace, oh, unos más cultos hace, oh. Y ya se rieron, ya está. Es culto, queda bien. No es Pero el caso de- me acuerdo de que en la época, me acuerdo como si yo estuviese ahí. O sea, me imagino que en la época de Shakespeare la gente se reía mucho, y que es más, le decían, che, mañana pará. Fue muy largo, mandaste como 20 frases más. Pues estaban riendo. Bueno, la última. Así, vamos a ver. preguntar a qué atribuías esta explosión del clown, pero en realidad para no inducirte te pregunto si crees que hay una explosión del clown. Si crees que sí, ¿a qué se la atribuís? ¿Pero podemos contestar estas palabras fuera del Festival de Shakespeare o podemos contestar esta pregunta que no es parte de Shakespeare? No, yo creo que en parte también. Usted Sí. es el jefe. Yo Tiene tengo- que ver, ¿no? Sí, Tiene sí, que ver, sí, sí. obviamente. Entonces, para mí sí hay una eclosión, una explosión, una especie de locura, de interés por este mundo clownesco. Indudablemente, es verdad. Para bien y para mal, pero es verdad. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que tiene de interesante para mí esto? Y como vos decís, esto es real. Digo, indudablemente es real porque gente que en general son las que menos trabajo tienen, que más fanáticos son y que hacen unos cursos rarísimos y que están como locos y fanáticos con eso y nadie les paga para hacerlo, indudablemente hay algo que está pasando. Hay una enfermedad que algo lo llama y que tiene que ver con que el mundo del clown te conecta con un lugar muy personal, un lugar de un encuentro con algo tuyo muy fuerte, que no es solamente la risa, también es una poesía personal, una recuperación de una identidad perdida. Hay algo que tiene que ver con un encuentro con un personaje que vos podés llamarlo un compañero para siempre y no un personaje de paso, es un personaje que va a seguir toda tu vida. Según como vos quieras, lo querés llamar más, lo querés llamar menos, pero toda tu vida el payaso va a ser el payaso. Y la gente dice, ¿cuántos clowns tengo yo? ¿No? ¿Yo puedo tener más de un clown? Y digo, ¿cuántas tarjetas de crédito tenés? ¿Cuántas cuentas de banco tenés? Podemos llegar a arreglarle. Pero quiero decir que es interesante eso. Después, otra cosa interesante, el clown, que es un petardo, para bien o para mal, sale del arte y se mete en lo social. Quiere decir, está en el arte, sigue estando en el arte, pero se metió con los médicos, con los psicólogos, con los políticos, con los lugares de conflicto internacional. Se metió en todas partes el payaso. En la calle, que siempre estuvo en la calle, pero quiero decir, ahora se metió en lugares sociales muy fuertes. Entonces todavía es más delirante. ¿Qué es la dificultad? Y esto es muy personal mío, y esto es realmente personal, es cómo cuidamos ese arte, cómo ese arte no es banal, tengo un clown, estoy feliz con mi clown, o sea, qué sé yo, cómo hacer para que ese arte que uno ve, ahora vamos a decir al otro, a Buster Keaton, uno ve a los hermanos Marx, ¿no? Y uno dice, estos tipos toda su vida hicieron este trabajo y desarrollaron lo que desarrollaron, ¿no? Y si queremos venir más cerca, porque los Monty Python, podemos ir a más ácidos, menos ácidos, los cómicos, pero quiero decir que la gente que trabaja profundamente el arte cómico, el que lo trabaja seriamente, cómicamente, seriamente, es alguien que sabe lo complejo y que tiene una responsabilidad mayor, porque tiene que ir muy lejos, porque si no, la gente lo ve muy banal. O sea, está muy maltratado el arte cómico si no tiene una suerte de genialidad. ¿Entiendes? Si no vas muy, muy lejos.
Y hay una exigencia sobre el cómico que tiene que ser brutal, tiene que poder tocar instrumentos, ser acróbata, tiene que poder hacer de todo. Y el actor dramático dice, ¡basta! Y es buenísimo. ¡Premios! ¡Vamos a darle un premio! Y el otro está laburando con un perro, esto, estudia, hace lo otro, no se lo reconoce. Pero eso el actor cómico sabe que no termina de ser reconocido y eso le divierte también. Yo creo que el actor inteligente cómico sabe que es mejor que no lo reconozca. No hay nada mejor que fracasar, es lo mejor que te puede pasar. Eso es el mejor éxito. Si no, miren las cosas que la sociedad de consumo, ¿no? La sociedad de consumo, si no lo aguanto más, ya después. Vos fracasaste, pasan los años y ¡qué bueno que es ese! ¿No? Fracasar mejor, ¿no? Como dice. Fracasa y fracasa mejor. Había una última, no sé. Hablaste, Gabriel, de las partituras de acción con respecto al actor, pero ¿cómo vas de ahí a la puesta en escena? La partitura de acción del actor es mi puesta en escena. Es mi puesta en escena. Es eso lo que yo cuento al público. O sea, yo genero al comienzo una estructura donde el cuento se cuente de una manera accesible, y a partir de ahí genero una lógica en mi adaptación. Son 4 actores. 4 actores tengo que lograr que entren y salgan. O sea, eso ya lo pienso antes. Eso no puedo decir. ¿Y ahora cómo hacemos? No, o sea, tengo que ir con más o menos la idea, bueno, aquí vos vas a tener que salir. Y a ver cómo hacemos para que vuelva. Yo no sé cómo va a volver, pero quiero decir, yo ya sé que eso ya está. Esa es la estructura que yo generé. Ahora voy a empezar a sacarle el jugo a mis frutales, ¿no? Que son los actores. Y ahí se va dibujando esta acción, después va esta acción, después esta acción. Aquí acordé de que esa acción es muy importante. Entonces, y yo sé que todo eso, después del estreno, al mes, va a empezar a florecer brutalmente. Y se va a ir, pero va a ser eclosión, porque yo lo dejé bien cortadito el pasto. Bien cortadito, así, no, aquí esto, y de repente empieza a hacer, porque el actor empieza a aprender su partitura, y entonces eso crece mucho. Entonces el espectáculo tiene una vida porque el actor lo está teniendo esa vida. Por eso no hay que ir a los estrenos. Hay que ir un poquito más adelante. No, pero también los estrenos es un momento único, diciendo lo que vi ese día no lo voy a ver nunca más. Sí, eso desde ya, pero recomiendo. Yo quería hacer las 2 últimas. A mí me encantaría hacer una para Gabriel y una para Patricio también. La de Gabriel tiene que ver con, primero, recordemos, Otelo vuelve el 3 de marzo. Dijiste, ¿no? 3 de marzo, sí. 3 de marzo, si no lo vieron, por favor. Jueves no y viernes a la carpintería. Y algo que me parece muy interesante, lleven a gente joven. Es el mejor espectáculo para iniciar a los jóvenes en el teatro. Les digo, van a ver lo que les digo. Es decir, pibes de 14, 15, 16, 17, 10 años van a ir a ver Otelo y van a querer volver al teatro. La pregunta tiene que ver con una cosa muy importante, que es ¿qué estás ensayando ahora? Porque se viene un estreno y queremos saber un poquito, adelantarnos 2 palabras, y después a Patricio, ¿cómo sigue el festival? Bueno, entonces lo que decía, que yo sigo haciendo mis espectáculos de creación. No, o sea, me gusta mucho compartir la relación entre un texto y después hacer un espectáculo de creación que yo pueda ser autor de esa. Y cuando soy autor que escribo una partitura de acción mía, que cuenta una historia y que tiene una historia que cuenta. Entonces yo se van a cumplir 10 años que empecé a ensayar. Se cumplieron 10 años que empecé a ensayar un espectáculo que hice durante casi 10 años, que es Llegué para irme. Y ese es una partitura de acción que cuenta una historia de una manera determinada, con un lenguaje determinado de cómo se cuenta. Por ejemplo, es un lenguaje que la palabra se habla, pero no es la que cuenta la historia. Lo que cuenta la historia es más lo que está pasando con ese personaje, lo que ese personaje hace. Hago todo lo que hay que hacer en la vida, saltar mucho de arriba para abajo. Entonces Llegué para irme era un concepto que era, el concepto teatral era el hombre que llega a su casa agotado y que quiere descansar y no puede y descubre que se tiene que ir. Y todo lo que hace es inútil, entonces es Llegué para irme. Cada acción es un Llegué para irme, y Llegué para irme es nuestra vida cotidiana, que es que no podemos hacer una cosa a la vez. Estamos haciendo esto al mismo tiempo que ya estamos pensando en que tenemos que hablar de un festival, ¿no?
¿no? Ya estamos, estamos todos como, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto. ¿No? Entonces estamos en una especie de ritmo desopilante, cardíaco alto, donde vamos a reventar, pero felices. Y uno no quiere parar. Uno dice, sí, voy a meditar, pero un rato. Después sigo más. Uno está feliz así, sufriendo. ¡Ay, perdí la llave! ¡No me cortaba el teléfono! ¿No? Todas estas cosas que pasan. Entonces me pregunté cuando este tipo se iba, y ese espectáculo fue muy interesante porque se creó después del Circo del Soleil. Quiere decir que cuando terminé el Circo del Soleil decidí hacer ese espectáculo, pasar de una gran producción a una pequeña cosa y profundizar en este personaje que es Piola, Ramón Piola, que nació en el Club del Clown. Y bueno, entonces en esta situación me dije, cuando él se va por la puerta, ¿a dónde va? Y dije, al aeropuerto, se va al aeropuerto. Y entonces se llama Last Call, último llamado, y es en el aeropuerto. ¿Y qué es el aeropuerto? El aeropuerto es más duro, porque es como el último llamado, es la última oportunidad, es el ahora o nunca, es el lo podremos o no podremos salir, qué significa ese túnel, hacia dónde vamos. Habla de la muerte, mucho de la muerte. Entonces va a ser el tema, es el tema de, por supuesto que sigue el estrés y que el tema principal es la soledad, ¿no? Es la soledad contemporánea, que vivimos muy solos en nuestro interior y que vamos todo el tiempo generando, inventando para no sentirnos tan solos. Pero el tema ahí nos metemos en un tema como el peligro policial, es un thriller. ¿Es ese en el que te subís, que está la mesa, después al cine? Ese llegué para irme. Ese es el anterior. Este se estrena, Last Call. Se estrena el 11 de abril en Cervantes. En el Cervantes. Anotándoselo, no se lo pierdan. Que la respuesta es sí o no, nada más. Dale. Si está en el YouTube, llegué para irme. Está un clip de 13 minutos. En algún tiempo ya pondré todo, pero me hago el coqueto, no los dejo. Pero aparte lo hiciste hasta hace muy poquito, ¿no? Yo aprendí mucho del Circo del Soleil, mucho marketing, muy comercial, tratar de que no, viste, que tienen que venir a verlo, entonces lo doy, pero no. Pero aparte Otelo tiene larga vida, va a seguir Pero va a estar. La verdad que no, pero llegué para ahí, me lo voy a seguir haciendo, no es que no lo voy a seguir haciendo. La verdad que bueno, no, pero estoy pensando ya que es hora de ponerlo. En realidad Otelo estaba seleccionado, ¿no? para sí, estaba pero no se pudo hacer. No se pudo por problemas. Bueno, entonces, digamos, segundo pene que me falta Patricio. Yo quiero recordar entonces el 3 de marzo Otelo y principios de abril Last Call en el Teatro Nacional Cervantes, Otelo en Jean Lloré 858, que es la carpintería. Y Patricio, ¿cómo sigue? Seguimos, porque hay funciones de teatro en el Centro Cultural Recoleta. Si bien en la página dicen que las entradas están agotadas, siempre hay un grupo de 20 personas que no viene, así que la fila que se arma de espera ha entrado siempre, así que pueden los que quieran tirarse el lance, que seguro van a entrar. Y el sábado, que es el último día, hay caminata teatral, bicicleteada shakespeariana, que tomamos Macbeth y Romeo y Julieta. Nos vamos a distribuir los papeles y caminando ahí por los museos y por la Rosa Metálica, el Planetario, en fin, hay un circuito con estaciones. Cada uno va a tener la chance de sacar afuera su histrionismo o estar haciendo casting. Y bueno, ¿quién te dice? Te estamos recomendando gente también. Voy el sábado. Y hay algo que me parece interesante para cerrar, que es Ian McKellen, ¿no? Que es el padrino del McKellen es el padrino del festival y se metió en un proyecto muy interesante. Bueno, hay algo de orgullo, pero también de tristeza en decir que somos el único festival Shakespeare de Latinoamérica, ¿viste? Me gustaría que hubiera más festivales en otros países. Va a haber. Él está empujando mucho desde su lugar, que es el de Estrella, está sosteniendo en Gran Bretaña, él es Ser, el desarrollo del primer teatro globo propiamente dicho, que más allá de ser una especie de réplica del que está en Londres,
y de ser, qué sé yo, una estructura que es muy, muy londinense, también es shakespeariana, y dentro de esa caja de resonancia Shakespeare suena como en ninguna, porque él escribió pensando en ese dispositivo escénico. Hicimos una prueba el año pasado con un teatro andamios, que ahora la segunda mitad del año va a volver, que bueno, ustedes pudieron verlo, Gabriel tiene muchas ganas de estar ahí, pero bueno, él por su lado, vía el gobierno británico, va a empujar mucho, y nosotros por el nuestro también, para ver si en el 2016, que prometió que viene o a inaugurarlo, o a ver cómo está, o a poner la primer piedra, primer cimiento. Así que bueno, es el compromiso que asumió. Es una persona muy humilde, que se mostró como muy a favor de que podamos tener un festival más grande, y así que bueno, sí, fue un placer, la verdad, haberlo conocido. Y si bien el festival llega hasta el sábado, y por lo tanto hay que aprovecharlo hasta el sábado, estas reuniones continúan una por mes, así que los esperamos. Si tienen ganas, vamos a estar con Ricardo Bartiz el próximo 13 de marzo. Ese sí que es un genio. A las 19 horas, un capo, los dos. Y los esperamos para seguir pensando qué hacen los argentinos con William Shakespeare. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.